Mi papá me golpeó y me desheredó en mi cumpleaños número 18 por levantar la voz a mi hermano de oro, Evan, gritándole, «Eres un fracaso que no vale la pena celebrar». Así que, les hice arrepentirse. Subreddit, cuando cumplí 18 un sábado a fines de septiembre, había estado contando los días hasta esa fecha exacta durante 3 años seguidos. No porque quisiera votar o comprar boletos de raspar o lo que los chicos normales esperan. Contaba porque esa era mi fecha de caducidad de su control. El día en que legalmente no podrían arrastrarme de vuelta a casa si decidía desaparecer. Yo, 22, hombre, crecí en una de esas casas que se ve bien en las fotos. Artesano de 2 pisos, molduras blancas, setos que mi papá obsesivamente cuidaba cada fin de semana. Desde la acera, parecíamos tenerlo todo bajo control. Por dentro, sin embargo, era como vivir en una casa donde yo era lo único que deseaban poder ocultar. Mi hermano Evan es 2 años menor, y ha sido el favorito desde el segundo en que dio su primer aliento. No exagero. El niño podría incendiar el garaje y le preguntarían si necesitaba terapia y un nuevo Xbox para procesar sus sentimientos. Mientras tanto, una vez dejé una toalla mojada en el suelo del baño y recibí una bronca de 45 minutos sobre respeto y responsabilidad que terminó con mi papá preguntándome si me habían criado lobos. Al crecer, aprendí a existir en silencio. Pasos ligeros, sin quejas, siempre un paso por delante de lo que necesitaban para que no tuvieran que preguntar. Mi papá me miraba con una expresión que decía que lo molestaba solo por estar allí. Mi mamá era peor porque sonreía mientras decía tonterías como, Evan es naturalmente talentoso, cariño. Tienes que trabajar el doble de duro para mantenerte al día. Evan obtuvo la genética, la personalidad, las oportunidades. Después de que mi mamá perdiera 3 embarazos antes que él, se convirtió en su bebé milagro, su segunda oportunidad. Y yo era solo el niño que tuvieron antes de descubrir lo que realmente querían. Lo intenté, sin embargo. Obtuve notas decentes, trabajé a tiempo parcial en la ferretería local cargando sacos de mantillo y mezcla de concreto después de la escuela, nunca causé problemas. Ahorré cada dólar porque ya sabía que la universidad no iba a ser con su dinero. Cada vez que mi papá hablaba de mi futuro, gruñía algo como, ya te las arreglarás. Eres ingenioso. Evan obtuvo una computadora portátil para juegos nueva a los 16 años para la escuela. Principalmente la usaba para transmitir vídeos y jugar hasta las 3 de la madrugada. Cuando le pedí prestada una vez para una investigación universitaria, mi mamá me dijo que le preguntara a Evan primero. Él me dijo que me comprara la mía. Fin de la discusión. Así que, cuando llegó mi 18 cumpleaños, no esperaba mucho. Tal vez una tarjeta con $20 dentro, tal vez un pastel de lámina del supermercado, algo que reconociera mi existencia. Me desperté alrededor de las 10:30, bajé las escaleras y encontré a mi papá atando una cinta plateada alrededor de la elegante caja negra sobre el mostrador de la cocina. Evan saltaba como si fuera la mañana de Navidad. Mi mamá tenía esa sonrisa falsa de y listos para la cámara pegada a su cara. Nadie me miró. Ni una sola vez. Mi mamá finalmente me notó de pie allí y dijo, «Oh, momento perfecto, cariño. Evan, adelante». Yo solo me quedé allí, confundido, congelado. Evan rasgó la caja y sacó este costoso reloj de acero inoxidable, con correa de cuero, de los que cuestan más de 3 meses de mis sueldos de la ferretería, de los que ves en anuncios de revistas de colonias y coches de lujo. Oye, esto es genial, sonrió Evan, deslizándolo en su muñeca y girándolo para que reflejara la luz. Ahora no tendré que seguir robando el tuyo, papá. Mi papá se rió y le revolvió el pelo. ¿Te lo ganaste, campeón? ¿Estamos orgullosos de ti, y ganárselo? El mayor logro del chico ese mes fue entrar al equipo de baloncesto junior y no ser suspendido por vapear en el vestuario. Me quedé allí esperando que alguien recordara, que me mirara, que dijera las 2 palabras que realmente importaban hoy. Mi mamá me echó un vistazo, debió ver algo en mi cara porque dijo, no te veas tan amargado, Nolan. La vida no se trata de cosas materiales. Cuando seas mayor, entenderás que el carácter importa más que los regalos. Sentí como si me hubieran golpeado. Lo dijo con esa voz suave y condescendiente que usa cuando quiere sonar sabia, como si yo fuera un mocoso malcriado haciendo un berrinche por un juguete.
Creí que íbamos a comer pastel, dije en voz baja. Oh, comimos un poco antes, dijo Evan casualmente, sin siquiera levantar la vista de su nuevo reloj. Mientras dormías. Parpadeé. ¿Comieron pastel sin mí? Fue solo una cosita, dijo mi mamá rápidamente. Nada grande. No hagas un numerito. Evan sonrió. Mi nombre estaba en él. Te lo perdiste, hermano. Quiero decir, fue una celebración conjunta, pero no es tu cumpleaños. Supéralo, espetó mi papá. Es solo un pastel, Nolan. Deja de ser dramático. Fue entonces cuando algo en mi cabeza simplemente estalló, como un cable que se rompe. Miré a Evan, realmente lo miré, parado allí con su reloj de $150, usando la sudadera que yo había comprado con mi propio dinero y que él había pedido prestada hacía 3 meses y nunca me devolvió. ¿Sabes qué? Dije, con la voz más alta de lo que pretendía. Esto es patético. Eres patético. No te has ganado nada en toda tu vida. Solo te dejas llevar mientras ellos te dan todo y pretenden que eres especial. La cara de Evan se puso roja. ¿Cuál es tu problema, hombre, mi problema? Me reí, y sonó mal. Mi problema es que estoy parado aquí en mi cumpleaños viéndote recibir un reloj por existir mientras ellos ni siquiera recuerdan qué día es. Nolan, advirtió mi mamá. Ya basta. No, no es suficiente. Nunca ha sido suficiente. Me tratas como a un perro callejero que tienes que alimentar mientras haces fiestas para el chico de oro que ha reprobado todas las clases excepto gimnasia. Fue entonces cuando mi papá se movió, rápido. Me agarró por la camisa, me empujó con fuerza contra el refrigerador. Mi cabeza se golpeó contra el acero inoxidable. Todo se puso blanco por un segundo. Se acabó, dijo, con voz baja y fría. ¿Me oyes? Se acabó. Lo empujé de vuelta, lo suficientemente fuerte como para que tropezara. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. Nunca había respondido antes, nunca había levantado la voz, nunca había peleado. Tócame de nuevo, dije en voz baja, y te haré arrepentirte. Él volvió a atacarme, esta vez con el puño, me golpeó en las costillas, 1 vez, 2 veces. Me doblé, jadeando por aire. Mi mamá gritó. Evan solo se quedó allí mirando. Mi papá me agarró la cara, me obligó a mirarlo. Basta, dijo. Hemos terminado de celebrar a un fracaso como tú. Solo fuiste un error. Ahora, fuera de mi vista. Un error. Eso era yo, no su hijo. Me enderecé, las costillas me gritaban, saboreaba sangre en mi boca, los miré a los 3. Mi mamá llorando lágrimas falsas. Evan todavía sosteniendo su reloj. Mi papá respirando con dificultad, los puños apretados. Y me di cuenta de algo. Nunca me amarían. No importaba lo que hiciera, cuánto me esforzara, cuán pequeño me hiciera. Nunca sería Evan. Así que tomé una decisión. Subí las escaleras, agarré mi mochila, metí una sudadera, algunos calcetines, barras de granola, mi cargador de teléfono y los $180 que había estado ahorrando en un sobrepegado debajo del cajón de mi escritorio. Tenía mi identificación, mi tarjeta de débito y un horario de autobuses Greyhound que había guardado en mi teléfono hacía 3 semanas por si acaso. A las 2 de la madrugada, mientras todos dormían, salí por la puerta trasera. No tenía un plan. Solo sabía que preferiría dormir en la calle que pasar otra noche en esa casa. Las primeras 4 noches fueron brutales. No voy a endulzarlo. Reboté entre el restaurante abierto las 24 horas cerca de la Ruta 12, una esquina de la biblioteca pública hasta que me echaron al cierre, y un banco detrás de la Inca que nadie revisaba después de medianoche. Aprendí que máquinas expendedoras eran más propensas a dar doble si las golpeabas bien, que baños de gasolineras tenían el mejor jabón para lavarse, y que rutas de autobús funcionaban toda la noche para poder dormir sin que los policías me molestaran. Al 4.º día, casi me descubren. Iba caminando por el centro comercial para cargar mi teléfono en la biblioteca, y vi el camión de mi papá girando en el estacionamiento como si fuera el dueño del lugar. Las mismas abolladuras en el parachoques, el mismo marco de matrícula personalizada. Mi cerebro se congeló.
Me agaché detrás de una máquina expendedora cerca de la entrada de la lavandería y me quedé allí, fingiendo desplazarme como si perteneciera. Lo observé salir, mirar a su alrededor, y luego marchar hacia el supermercado como si estuviera en una misión. No me vio, pero aprendí algo en ese momento. Desaparecer no es solo irse. Es permanecer desaparecido cuando estás a 5 segundos de que te atrapen. Para la noche 5, mi teléfono estaba casi muerto. Mi sudadera olía a sudor y lluvia, y había comido tantas barras de proteína de gasolinera que pensé que mi estómago se rebelaría. Fue entonces cuando encontré la iglesia en el centro. Tenían un programa de refugio en el sótano. Nada elegante, solo catres y una comida caliente 3 veces por semana. El encargado de admisión era un tipo mayor con cabello gris y el tipo de ojos amables que no se ven a menudo. No hizo preguntas cuando llegué con mi mochila y el labio roto. Solo asintió y me señaló un catre vacío cerca de la parte trasera. Me quedé allí 11 días. Conocí gente, aprendí cosas. Cómo estirar $3 para 2 comidas. Cómo detectar problemas antes de que te detecten. Cómo dormir ligero para que nadie te robe tus cosas. Durante el día, iba a la biblioteca y llenaba solicitudes de empleo en las computadoras públicas. Apliqué en todas partes. Restaurantes, tiendas minoristas, almacenes, servicios de entrega, cualquier cosa que aceptara a alguien con un diploma de escuela secundaria y un pulso. Mi teléfono empezó a sonar con llamadas de vuelta después de 1 semana y media. Fue entonces cuando mi papá empezó a llamar. El primer mensaje fue de enojo, amenazante, luego confuso, luego desesperado. Para el cuarto mensaje de voz, estaba llorando. Tu habitación sigue aquí, Nolan. Por favor, solo vuelve a casa. Podemos hablar de esto. No devolví la llamada. ¿Qué se suponía que debía decir? Que prefería dormir en un catre en el sótano de una iglesia que vivir en una casa donde yo era un error. Finalmente, conseguí un trabajo en un centro de distribución de suministros médicos, este enorme centro cerca de la Highway 47 que enviaba equipos hospitalarios y suministros farmacéuticos a clínicas en 3 estados. El pago era el salario mínimo más horas extras ocasionales, pero me contrataron en el acto cuando me presenté a la entrevista con una camisa prestada. El gerente de operaciones, un tipo con antebrazos como cables de acero, me miró y dijo, te presentas a tiempo, trabajas duro, no robas, estamos bien. Ese es todo el trato. Me presenté todos los días, temprano. Después de 2 semanas durmiendo en el refugio, me encontré con el hombre mayor de la admisión afuera, después de uno de los servicios de comida. Estaba dejando mantas y sopa enlatada donadas. Ex-electricista, se retiró temprano después de que su esposa falleciera. Mencionó que tenía este cobertizo convertido detrás de su casa que había estado usando para almacenamiento, pero que había estado pensando en alquilarlo barato a alguien que necesitara una oportunidad. Pregunté qué tan barato. Dijo $120 a la semana, servicios incluidos. Me mudé a la mañana siguiente. No era mucho. Un colchón individual en un marco de metal, un calentador de espacio que solo funcionaba si no lo respirabas mal, un microondas y una placa eléctrica. Olía a aceite de motor y periódicos viejos, pero estaba cálido, era privado y mío. El propietario me dejaba solo la mayoría de las veces. Solo llamaba una vez a la semana para el alquiler, y ocasionalmente dejaba una bolsa de comestibles en el escalón sin decir nada al respecto. Trabajé más de 40 horas en el centro, a veces tomando turnos los sábados cuando necesitaban personal para envíos urgentes. Mantuve la cabeza baja, hice el trabajo, no me quejé. Después de unas 6 semanas, el gerente comenzó a asignarme a la estación de control de inventario, el puesto que no requería tanto levantamiento pesado. Nunca explicó por qué, simplemente lo hizo. Por las noches, caminaba a la biblioteca y trabajaba en solicitudes para la universidad comunitaria. Había perdido algunos plazos, pero la inscripción de primavera aún estaba abierta. Escribía ensayos en mi teléfono, los guardaba en una cuenta gratuita en la nube y los imprimía en la biblioteca por 15 centavos la página. Cada tarifa de solicitud dolía. $40 aquí, 50 allá, pero los pagaba. No les dije a mis padres, no le dije a nadie.
A principios de diciembre, me había acostumbrado a la rutina en el centro, empecé a reconocer caras, a aprender nombres. Se sentía extraño, como si realmente estuviera construyendo algo real. Mi teléfono aún vibraba ocasionalmente, números desconocidos en su mayoría, mensajes de voz que eliminaba sin escuchar. Supuse que ya se habían olvidado de mí, que habían convertido mi habitación en un gimnasio en casa, una oficina o un trastero. Luego, un día a principios de diciembre, recibí un correo electrónico de mi consejera de orientación del instituto. Nolan. Espero que esto te encuentre bien. Quería informarte que tu solicitud de expediente académico ha sido cancelada. Tus padres contactaron a la administración de la escuela y declararon que no seguirías una educación superior. Solicitaron que cesáramos toda correspondencia con respecto a las solicitudes universitarias. Quería asegurarme de que estuvieras al tanto. Por favor. Contáctame si necesitas ayuda. Lo leí 5 veces. Luego la llamé de vuelta. Ella confirmó todo. Mis padres habían contactado a la escuela hacía 3 semanas, afirmaron que había decidido no ir a la universidad y solicitaron que mis registros fueran marcados como inactivos. Algunos plazos ya habían pasado. Una beca estatal por la que estaba en la carrera había desaparecido. Pasé los siguientes 3 días arreglándolo, llamando a la escuela, explicando la situación, reactivando mis registros. La consejera ayudó en lo que pudo, escribió cartas, hizo llamadas, pero algunas oportunidades ya estaban muertas. Esa noche, me senté en el cobertizo mirando la pared, y lo entendí. No solo habían terminado conmigo. Estaban activamente tratando de bloquearme, de detener mi futuro antes de que pudiera demostrarles que estaban equivocados. Ese fue el momento en que dejé de sentirme triste y empecé a planificar. Llegó el invierno con fuerza. El cobertizo apenas tenía aislamiento, y el calentador de espacio solo funcionaba si lo colocabas perfectamente. 3 capas de ropa para dormir la mayoría de las noches, calcetines dobles, durmiendo acurrucado. El trabajo aumentó durante las vacaciones, dobles turnos la mayoría de las semanas, la espalda gritando, las manos destrozadas, pero cada turno extra era otros $70 para la matrícula. El gerente comenzó a rotarme a la coordinación logística. Menos levantamiento, más resolución de problemas. Resultó que era bueno en eso. Una noche, el sistema de inventario se colapsó justo antes de una fecha límite importante. Todo el equipo entró en pánico. El gerente estaba al teléfono gritándole a la sede cuando noté el mensaje de error. Me había estado enseñando Excel y cosas básicas de bases de datos en la biblioteca entre las solicitudes de empleo. Este error era simple, una tabla de datos corrupta. Me acerqué. Intenta recargar la copia de seguridad de ayer. La base de datos actual está corrupta. El gerente me miró. ¿Sabes cómo hacer eso? Me encogí de hombros. Puedo intentarlo. 15 minutos después, el sistema estaba funcionando. Me dio una palmada en la espalda lo suficientemente fuerte como para dejar un moretón. Acabas de salvarnos una penalización de $25.000, chico. La noticia se extendió rápido. En 2 semanas, la gente empezó a venir a mí cuando la tecnología se estropeaba. No obtuve un aumento, pero la gente aprendió mi nombre, empezó a verme como algo más que el chico que cargaba cajas. A finales de diciembre, había ahorrado lo suficiente para la matrícula de primavera y había solicitado plaza en 3 programas del Community College. Tuve que obtener una exención de dependencia de ayuda financiera. Les presenté la documentación del refugio, una carta de la consejera y pruebas de que me había mantenido a mí mismo. Después de 6 viajes y una montaña de papeleo, lo logré. Llegó enero, con cartas de aceptación de los 3 programas, además de una beca parcial basada en la necesidad. Me quedé mirando el correo electrónico durante 2 horas, solo observando la palabra felicitaciones, como si pudiera desaparecer. Esa noche, me horneé un pastel de caja en la cocina del propietario, de chocolate, torcido, ligeramente quemado. Escribí mi propio nombre con glaseado azul, solo Nolan. Comí 3 trozos, guardé el resto. A la mañana siguiente, me matriculé en clases, Introducción a la Gestión Empresarial, Álgebra Universitaria, Composición Inglesa, Principios de Logística. No se lo dije a mis padres,
Pero los pueblos pequeños hablan, y 3 semanas después, me encontré con una vecina en el supermercado. Ella sonrió ampliamente. Nolan, he oído que vas a la universidad. Tu mamá debe estar muy orgullosa. Asentí. Sí, debe estarlo. Pero yo sabía más. Más tarde esa semana, mi mamá llamó desde un número desconocido. Dejé que fuera al buzón de voz. No lloró ni gritó, solo dijo con esa voz medida y falsamente dulce: nos enteramos de lo de la escuela, Nolan. Es maravilloso. Espero que recuerdes de dónde vienes. Como si les debiera algo. Borrado. Las clases comenzaron, trabajaba por las mañanas, las lecciones por las tardes, la biblioteca por las noches. Encontré un apartamento cerca del campus con 2 compañeros de piso tranquilos que pagaban el alquiler a tiempo. Dejé el cobertizo con un apretón de manos, un agradecimiento y $50 extra para el propietario. Mi profesor de negocios notó que aprendía rápido. Comenzó a darme trabajo extra, a ayudar a otros estudiantes, a organizar los horarios de clases. Obtuve la mención de honor en el semestre de primavera. Conseguí un trabajo administrativo en el campus en otoño que pagaba mejor que el almacén. El primer año fue duro, pero constante. El segundo año, me adapté. Mejor apartamento, mejor rutina, mejores notas. Terminé mi título de asociado de 2 años, luego me transferí a la Universidad Estatal para mi licenciatura. Para cuando estaba en mi 3er año de universidad en total, trabajando en mi licenciatura, había estado fuera de casa casi 3 años completos. Parecía toda una vida. Luego, una noche a mediados de septiembre, un mensaje de LinkedIn de un antiguo vecino. Hola Nolan, no estaba seguro de si debía mencionar esto, pero pensé que tenías derecho a saberlo. Tus padres acaban de poner la casa en venta. El cartel se puso ayer. Espero que estés bien. Me quedé mirando el mensaje. La casa estaba en venta. Al principio, nada, solo en blanco. Luego algo más, algo frío y concentrado. Abriz y Joe. El anuncio fue fácil de encontrar. Fotos profesionales, muebles escenificados, descripciones genéricas. Encantadora casa familiar con carácter. 3 dormitorios más una habitación adicional, suelos de madera, barrio tranquilo, mantenida con cariño durante más de 20 años. Deslicé las fotos. Sala de estar, cocina, dormitorio principal, baño de visitas, luego algo etiquetado como oficina/diagonal habitación adicional de Evan. Mi habitación. Excepto que ya no era mía. Paredes beige, ropa de cama neutra, impresiones de paisajes genéricas, ni un solo rastro de los 18 años que pasé en ese espacio. Ni carteles, ni escritorio, ni libros, nada. No solo me borraron, me renovaron. Me quedé allí sentado un buen rato, con el teléfono en la mano, mirando el anuncio. El precio de venta era alto, demasiado alto para una casa de esa edad en ese vecindario. Estaban claramente desesperados, probablemente necesitaban vender rápido. Indagué más a fondo. Los registros de propiedad pública son sorprendentemente fáciles de encontrar si sabes dónde buscar. Saqué el historial de la hipoteca, los registros de impuestos, las ventas anteriores, y encontré algo interesante. La hipoteca no estaba pagada, ni de cerca. Y estaban atrasados. Y lo estaban, 4 meses, tal vez 5, según los registros de gravámenes públicos. Fue entonces cuando la idea comenzó a formarse. Quería ver la casa una última vez antes de que perteneciera a otra persona. Así que hice algo un poco descabellado. Esperé una jornada de puertas abiertas. Tenían una programada para ese domingo, según el anuncio. La agente estaba en la entrada saludando a la gente cuando aparecí. Había pedido prestada una camisa de vestir a mi compañero de piso y llevaba una carpeta con algunos papeles aleatorios para parecer legítimo. La agente no tenía idea de que le estaba dando un recorrido a un fantasma. Así que los vendedores están súper motivados, dijo, haciendo clic con su bolígrafo nerviosamente mientras subíamos por la entrada. Ya han reubicado la mayoría de sus artículos personales. Buscan un cierre rápido. Su hijo menor acaba de empezar la universidad fuera del estado. Su hijo menor, Evan, por supuesto.
Asentí siguiéndola dentro. Ella habló sin parar sobre molduras de corona y electrodomésticos actualizados y ventanas de eficiencia energética. Apenas escuché. Mi atención estaba en los espacios, las paredes, el hecho de que ya no estaba allí. La cocina se veía igual, la sala de estar también. La habitación de mis padres estaba arreglada con muebles de alquiler. Luego llegamos a mi antigua habitación. Me paré en el umbral y no sentí absolutamente nada, solo frío. La agente hizo un gesto como si mostrara un premio. Esta era la sala de juegos y estudio de su hijo. Recibe una luz natural increíble. Un espacio flexible perfecto. Sala de juegos y estudio. Eso es en lo que me había convertido, el desbordamiento de Evan. Entré. La habían arreglado como una estación de preparación universitaria, un escritorio elegante con una lámpara, un tablón de anuncios con una lista de verificación para el dormitorio cuidadosamente fijada. Folletos universitarios extendidos sobre una mesa auxiliar. El nombre de Evan en todo. Luego pasamos a la habitación de Evan, que seguía decorada, con sus cosas, trofeos en la estantería, pósteres en las paredes. No habían tocado nada. El patio trasero era peor. La casa del árbol que había construido con mi tío cuando tenía 13 años, en la que había pasado cientos de horas leyendo y escapando, había desaparecido, derribada, solo un rectángulo de tierra y algunos pernos oxidados que sobresalían de postes podridos. La agente me notó mirando. Los vendedores mencionaron que retiraron una estructura vieja aquí, una preocupación por la responsabilidad. Asentí, no dije nada. Me dio un minuto, probablemente sintiendo algo extraño en mi silencio. ¿Quieres ver el garaje antes de que terminemos?, preguntó alegremente. La seguí por la puerta lateral. El garaje estaba desordenado con cajas de mudanza y recipientes de plástico apilados contra la pared trasera. La mayoría estaban etiquetados con la letra pulcra de mi mamá. Decoraciones navideñas, excedente de cocina. Evan, guardar. Luego vi la esquina. 3 recipientes empujados detrás de una cinta de correr rota. Etiquetas de cinta adhesiva con la misma letra. Donar, cosas viejas de la habitación, y el último, el más pequeño, como una ocurrencia tardía, basura. ¿Y adivina de quién era esta basura? Mía, por supuesto. Miré ese cubo durante mucho tiempo. La agente no se dio cuenta. Ya se dirigía de vuelta al interior hablando de metros cuadrados. Caminé hasta la valla trasera, con las manos en los bolsillos, respirando con calma. Este era el patio donde aprendí a andar en bicicleta, donde enterré una cápsula del tiempo en 4º grado que probablemente todavía estaba debajo del roble, donde existí durante 18 años. Y ahora era solo otro anuncio, otra transacción. Esa noche, sentado en mi coche después de la visita, tomé una decisión. Si querían borrarme, bien. Pero me iba a asegurar de que el mundo supiera exactamente quién era yo. Y ellos iban a verlo desde los escombros. No quería una venganza que gritara. Quería una venganza que quemara lento. El tipo de venganza que se arrastra, destruye silenciosamente y no deja rastro. Luego llegó el mensaje de texto de la nada, unos 2 meses después de que empecé en la universidad comunitaria. Evan. La primera vez que supe de él desde que me fui. Oí que trabajas en una tienda de comestibles y vas a la universidad comunitaria, patético. Luego otro mensaje. ¿Sabes lo que le hice a tu habitación, verdad? Mira esto. Se adjuntaba una foto. Mi antigua habitación. Excepto que ya no era mi habitación. Recién pintada, muebles nuevos, puesta en escena como un showroom para la jornada de puertas abiertas. Limpia, perfecta. Como si nunca hubiera existido. Limpié toda tu basura. Se ve mucho mejor ahora. Supongo que eso es lo que pasa cuando el peso muerto se va. Sigue arruinado con tu trabajito. No regreses. Ah, y gracias por mudarte. En realidad, necesitábamos el espacio para algo útil. Me quedé mirando ese mensaje durante un minuto. No herido, no enojado, solo frío. Calculador. Él quería una reacción. Quería que respondiera algo desesperado o defensivo.
Quería pruebas de que todavía tenía poder sobre mí. No respondí. Esa noche no pude dormir. Seguía pensando en esa foto. En lo fácil que les fue borrarme. Alrededor de las 2 de la mañana, abrí Instagram. Solo navegando, matando el tiempo. Fue entonces cuando lo encontré. La Finsta de Evan. Pública. La misma cara, diferente nombre de usuario. Alguna variación de su nombre con números aleatorios. El tipo de cuenta que la gente hace cuando cree que es inteligente, pero en realidad es simplemente descuidada. Su historia seguía activa. Publicada hace 6 horas. La primera diapositiva era él sentado en mi antigua habitación. Título: Por fin me deshice del peso muerto. La segunda diapositiva era él filmándose en el espejo. Título: El niño de oro sigue ganando. Hice capturas de pantalla de ambas. Nombre de usuario visible, marca de tiempo visible. Luego seguí desplazándome por sus destacados. Meses de publicaciones. Y fue entonces cuando di con oro. Un apartado destacado llamado Real Talk tenía diapositivas de hace unos meses. Evan bromeando con amigos sobre copiar el examen de cálculo de alguien. Otra diapositiva presumiendo de que su novia le escribiera los ensayos de inglés. Otra riéndose de haber falseado horas de voluntariado para sus solicitudes universitarias. Capturas de pantalla de chats de grupo donde admitía haber plagiado trabajos. Nada oculto, nada privado. Simplemente ahí, público, estúpido. Hice capturas de pantalla de cada una. Me aseguré de que el nombre de usuario y las marcas de tiempo fueran visibles en cada captura. Luego me las envié todas por correo electrónico. Abrí mi portátil. Creé una nueva carpeta dentro de la que se llamaba Casa. La llamé Recibos. Fue entonces cuando lo decidí. Ya no solo sobrevivir. Ya no solo construir mi propia vida y esperar que el karma tarde o temprano llegara. Iba a ser el karma. El primer paso fue la información. Información real. El tipo de información enterrada en documentos y registros públicos. Lo mantuve organizado como si estuviera construyendo un caso, porque lo estaba haciendo. Tenía una carpeta en mi portátil llamada Casa, y dentro de ella otra carpeta llamada No me mientas. PDF, capturas de pantalla, fechas resaltadas, enlaces de condado marcados y un archivo de notas en ejecución donde escribía quién dijo qué y cuándo. Imprimí también lo peor. Papel de Staples, un archivador barato, fundas de plástico. Algo de tenerlo en las manos lo hace real. Pasé las siguientes 2 semanas investigando todo sobre la venta de su casa. Los registros públicos fueron suficientes. Permisos, gravámenes, antiguas notas del MLS, actas de la JOA y expedientes judiciales. Hice capturas de pantalla de todo y mantuve un registro continuo como si fuera un caso. Y algo interesante surgió. El sótano se había inundado 3 veces en los últimos 7 años. Documentado. Fallos de la bomba de sumidero, daños por agua, grietas en los cimientos. Todo manejado discretamente, a bajo costo, con reparaciones mínimas. Nada que apareciera en una visita casual. Pero lo suficiente como para ser un problema grave para cualquier comprador que realmente investigara. ¿Y adivinen que no se mencionaba en las actuales declaraciones del vendedor? Las inundaciones, los problemas de cimientos, nada de eso. Lo estaban ocultando. No solo omitiendo cosas. Estaban encubriendo activamente problemas estructurales. Eso es fraude. Fraude inmobiliario. Podría anular la venta, exponerlos a demandas, destruir cualquier credibilidad. Guardé cada documento. Imprimí copias. Subí copias de seguridad a 3 cuentas en la nube diferentes. Pero la evidencia por sí sola no era suficiente. Necesitaba el momento. La estrategia. Me puse en contacto con alguien con quien no había hablado en años. Un viejo amigo del instituto. Fuimos juntos al instituto, corrimos en el mismo equipo de atletismo. Él se había dedicado al análisis de datos, y ahora trabajaba como freelance haciendo investigaciones de antecedentes para pequeños despachos de abogados. No éramos cercanos, pero yo le había ayudado una vez cuando su coche se averió en 3er año,
y él necesitaba que lo llevara a una entrevista universitaria. Nos reunimos en una cafetería cerca del campus. Le expliqué lo que necesitaba. No todo, solo lo suficiente. Necesito saber qué hay enterrado en los registros públicos, le dije. Historial de la propiedad, permisos, reclamaciones de seguros, cosas que un comprador normal no buscaría. Se crujió los nudillos, sonriendo. Dame 3 días. Entregó en 48 horas. Mi amigo no hackeó nada. Simplemente sabía cómo obtener permisos, listados antiguos y migajas de seguros que la gente normal nunca mira. Los permisos de construcción del condado mostraban 3 proyectos de impermeabilización distintos en 6 años. Encontró facturas de contratistas que mi papá había presentado a la Asociación de Propietarios para el reembolso de problemas de drenaje compartidos. Esas actas de reuniones de la Asociación de Propietarios son registros públicos en nuestro condado. Antiguas notas del MLS de cuando compraron la casa mencionaban una humedad menor en el sótano. También había registros de demandas por pequeñas reclamaciones donde un propietario anterior había demandado por daños por agua antes de que mis padres la compraran. El problema del sótano era peor de lo que pensaba. No solo inundaciones. Grietas importantes en los cimientos. Agua filtrándose por las paredes con cada lluvia fuerte. La bomba de sumidero era una solución temporal. La solución real costaría al menos $35.000. Y mis padres lo sabían. Mi amigo encontró una solicitud de permiso de construcción de hace 8 meses donde mi papá había listado reparación de impermeabilización del sótano, parche temporal en la descripción del trabajo. Habían hecho lo mínimo y nunca revelaron nada de eso. Los tenía, pero aún no estaba listo para actuar. Quería que el momento fuera perfecto. Quirúrgico. Mientras tanto, seguía construyendo mi vida. La universidad me invitó a hablar en su exhibición de otoño para estudiantes de primera generación. Querían que estudiantes de último año que habían superado desafíos compartieran sus historias. Alguien que lo hubiera logrado sin el apoyo familiar y que realmente se hubiera mantenido. El evento estaba programado para finales de octubre. En todo el campus. Facultad, estudiantes, padres. Fue entonces cuando me di cuenta del momento perfecto. ¿Y si mis padres me veían en el escenario, reconocido como un éxito, celebrado públicamente, justo cuando la venta de su casa se derrumbaba? ¿Y si todo lo que habían construido, su imagen, su historia familiar perfecta, comenzaba a desmoronarse porque yo había tenido éxito sin ellos? No porque gritara, sino porque sonreía. Empecé a encajar las piezas. Preparé los documentos, las pruebas de fraude, listos para salir en el momento adecuado. Me puse en contacto con el departamento de comunicación de la universidad y confirmé que presentarían mi historia. Perfil completo, fotos, todo. Dije sí a todo. Y luego tenía una carta más. Eva. Las capturas de pantalla de su Finsta. Todos esos posts presumiendo de hacer trampas, de falsear horas de voluntariado, de plagiar ensayos. Guardados en mi carpeta de recibos. Esperando. Nada enorme por sí solo. Pero empaquetado y enviado a la oficina de admisiones correcta, eso es diferente. No quería destruirlo. Solo recordarle que nadie es intocable para siempre. Esperé hasta octubre. Y cuando llegó, comencé. El discurso de orientación fue un jueves por la tarde. Lo había ensayado una docena de veces solo en mi apartamento tratando de sonar seguro sin sonar ensayado. La universidad quería algo inspirador, así que les di honestidad. Hablé de crecer invisible, de trabajar en 2 trabajos para pagar las tarifas de solicitud, de dormir en un refugio de la iglesia y de aprender a estirar $3 en 2 comidas, del momento en que me di cuenta de que no necesitaba el permiso de nadie para existir. De estar en la lista del decano 4 semestres seguidos mientras trabajaba a tiempo parcial y me pagaba los estudios. El auditorio estaba lleno. 300 personas, tal vez más. Estudiantes, padres, profesores. Y en algún lugar, mirando en línea, mis padres. La universidad publicó el vídeo completo en su sitio web esa noche. 3 horas después, se había compartido 40 veces. Por la mañana, 100. Antiguos compañeros de clase comentaron.
Profesores se acercaron. Desconocidos enviaron mensajes diciendo que habían pasado por algo similar y que mi historia les daba esperanza. Y mis padres lo vieron. Lo sé porque alguien me envió una captura de pantalla de un comentario que mi mamá dejó en una publicación compartida. Esto está lleno de exageraciones. Algunas personas simplemente no aprecian todo lo que su familia sacrificó. Pasivo-agresivo, defensivo, perfecto. Estaba nerviosa, y yo no había terminado. Lo que me hizo gracia fue lo rápido que se movió fuera de mi control. La página de la comunidad local lo recogió porque los pueblos pequeños tratan las vidas de los demás como entretenimiento gratuito. Alguien publicó el artículo. Alguien más publicó una captura de pantalla del comentario de mi mamá. Y luego las respuestas se convirtieron en el tipo de festival de chismes que pretende estar preocupado, pero que en realidad es solo drama. Al día siguiente, la agente del listado de repente desactivó los comentarios de su anuncio. No es una coincidencia. Solo control de daños. Mientras el perfil circulaba en línea, ejecuté la fase 2. Los compradores de la casa estaban en su periodo de inspección final. Todo avanzaba hacia el cierre. Ya habían obtenido financiación, empezado a empacar, mentalmente invertidos en que esta sería su nuevo hogar. Fue entonces cuando envié el paquete, anónimo, no rastreable, reenviado a través de un servicio de correo de terceros. Dentro había una unidad flash. Historial de permisos que mostraban trabajos de impermeabilización repetidos. Fotos de la lista de la jornada de puertas abiertas que mostraban manchas sospechosas en las paredes. Capturas de pantalla de las actas de la reunión de la JOA que discutían problemas de drenaje compartidos. Copias de las antiguas notas del MLS que mencionaban la humedad. Los documentos de la Corte de Reclamos Menores de la demanda de los propietarios anteriores. Y una carta mecanografiada. Esta propiedad tiene daños estructurales no divulgados. Los vendedores lo sabían y lo ocultaron deliberadamente. Si cierras la compra de esta casa, la responsabilidad recae en ti. Pregunta a la gente sobre los permisos de impermeabilización y los problemas de cimientos documentados en los registros del condado. Ve lo que dicen. 4 días después, el anuncio desapareció. Los compradores se echaron atrás. Drásticamente. Aquí está la cuestión con los bienes raíces. Una vez que el inspector de un comprador documenta la entrada de agua y los daños en los cimientos, y el agente del comprador lo pone por escrito exigiendo reparaciones o créditos, ese agente tiene el deber legal de divulgarlo en el futuro. La agente de la propiedad ya no podía ocultarlo. El agente del comprador le envió un correo electrónico formal solicitando al vendedor que abordara los problemas estructurales no divulgados, o se retirarían. Ese correo electrónico podría no ser de dominio público, pero circuló. Los agentes inmobiliarios hablan. Los agentes de pueblos pequeños especialmente. Cualquier futuro comprador se enteraría. Cualquier agente de comprador serio haría preguntas. Y si la agente intentaba ocultarlo ahora, perdería su licencia. Estaban atascados. Atrasados en la hipoteca. Incapaces de vender sin divulgar y reparar. $35.000 que no tenían. Enfrentándose a la ejecución hipotecaria. No celebré. Solo observé cómo caían las fichas de dominó. Luego vino la fase 3. Evan estaba solicitando ingreso en universidades. Grandes escuelas, programas prestigiosos, basándose en notas infladas y logros falsos. Envié un correo electrónico. Anónimo. A la Oficina de Integridad de Admisiones de sus 3 principales opciones. Preocupación por deshonestidad académica con respecto al solicitante Evan. Se adjuntan capturas de pantalla que muestran registros de voluntariado falsificados y plagio admitido. Por favor, revisen antes de finalizar las decisiones de aceptación. Adjunté las capturas de pantalla. El bromeando sobre copiar tareas. Presumiendo de falsificar horas de servicio comunitario. Riéndose de que sus amigos firmaran hojas de asistencia que nunca se ganó. No necesitaba que lo rechazaran en el acto. Solo necesitaba un discreto sello de «en revisión», que lo seguiría a todas partes. 2 semanas después, me enteré por la red del pueblo que la aceptación de Evan en su primera opción se había retrasado. Habían solicitado documentación adicional.
El comité de becas había puesto su solicitud en espera de aclaración. Nada definitivo. Nada explosivo. Solo preguntas. Pero Evan sabría que alguien sabía. Pasaría meses esperando que la otra zapatilla cayera. Revisando su correo electrónico obsesivamente. Preguntándose quién estaba mirando. Eso era suficiente. Pasaron 3 semanas. ¿Tranquilo? Normal. Fui a clase, trabajé mis turnos, estudié en la biblioteca. Ya era noviembre. Poco más de 2 años desde que salí de su casa. Había cumplido 20 años hacía 2 meses. Se habían perdido 2 cumpleaños. Luego aparecieron. Me esperaban afuera de mi edificio de apartamentos un martes por la noche cuando llegué del trabajo. Ambos. Mi papá parecía mayor, cansado, con los hombros caídos. Mi mamá tenía esa expresión de calma falsa que usa cuando apenas se mantiene entera. Nolan, dijo mi papá, con la voz tensa. Necesitamos hablar. Me detuve en la acera. No me acerqué. Solo los miré. Ahora, dije en voz baja. Después de que la casa no se pueda vender y las solicitudes de Evan se estén desmoronando. ¿Es entonces cuando quieres hablar? Mi papá se encogió como si lo hubiera abofeteado. No sabíamos que las cosas habían empeorado tanto. No lo sabían, o no les importaba. Por favor, dijo mi mamá, dando un paso adelante. Hemos cometido errores. Lo vemos ahora. Pero esto tiene que parar. Estás lastimando a tu familia. Me reí. Seco. Frío. ¿Mi familia? ¿Dónde estaba mi familia cuando olvidaron mi cumpleaños? ¿Dónde estaba mi familia cuando sabotearon mis solicitudes universitarias? ¿Dónde estaba mi familia cuando papá me golpeó y me llamó un error? Silencio. Mi papá miró al suelo. Los ojos de mi mamá se llenaron de esas lágrimas falsas que también produce. Estamos perdiendo todo, dijo suavemente. La casa va a ser embargada. Evan perdió sus ofertas de beca. Tuvimos que sacar préstamos solo para cubrir su matrícula. Apenas estamos sobreviviendo. Bien, dije. Sin dudarlo. Deberían saber lo que se siente. Nolan, dijo mi papá, con la voz quebrándose ligeramente. Lo sentimos. ¿De acuerdo? Lo sentimos. Nos equivocamos. Pero tienes que entender, estábamos bajo mucho estrés. Cometimos errores. ¿Errores? Lo interrumpí. No cometieron errores. Tomaron decisiones. Todos los días durante 18 años, eligieron a Evan por encima de mí. Eligieron hacerme sentir pequeño, inútil. Como si no importara. Y ahora están aquí porque necesitan algo de mí. No porque me extrañen. No porque se arrepientan de lo que hicieron. Porque necesitan ayuda. Mi mamá intentó de nuevo. Pensamos que tal vez podrías ayudarnos. Solo temporalmente. Sabemos que te va bien con tu trabajo y la escuela. ¿Y si pudieras solo? ¿Qué? Dije. ¿Prestarles dinero? ¿Avalar algo? ¿Sacarles de apuros? Déjame adivinar. Escucharon que obtuve un ascenso en el trabajo. Pensaron que sería una presa fácil. No lo negaron. Somos tus padres, dijo mi papá desesperadamente. ¿Eso no significa nada? Dejaron de ser mis padres el día que organizaron esa fiesta para Evan y olvidaron que yo existía, dije. Dejaron de ser mis padres cuando me golpearon y me llamaron un fracaso. Dejaron de ser mis padres cuando intentaron sabotear mi futuro. Así que no significa nada. Mi mamá intentó una vez más. Nolan, por favor, te lo suplicamos. Lo perderemos todo. Saqué mi teléfono, abrí mis fotos, les mostré la foto de la orientación. Yo en el escenario, sosteniendo mi premio, sonriendo. Esto, dije, es lo que construí sin ustedes. Esto es lo que me convertí después de que me desecharon. ¿Y saben qué? Estoy mejor por ello. Así que lo que sea que estén a punto de perder, eso se llama consecuencias.
bienvenidos al club. Pasé por delante de ellos hacia mi edificio. Mi papá me agarró del brazo. No fuerte, solo desesperado. No lo hagas, dije en voz baja, apartándome. No me toques nunca más. Él me soltó. Los miré a ambos por última vez. Me querían fuera. Se cumplió su deseo. Ahora, sigan fuera. Entré, cerré la puerta con llave. Y esa fue la última vez que los vi en persona. Durante el año siguiente, trozos de su historia se filtraron. La casa fue embargada. Se mudaron a un pequeño alquiler al otro lado de la ciudad. Mi papá tomó turnos los fines de semana entregando paquetes para llegar a fin de mes. Evan se transfirió a una universidad estatal sin beca, trabajando a tiempo parcial en un centro de llamadas para ayudar a cubrir los costos. Intentaron comunicarse algunas veces. Mensajes de cumpleaños. Tarjetas navideñas. Siempre cortos. Siempre superficiales. Nunca una disculpa real. Solo débiles intentos de reconexión que no reconocían lo que habían hecho. Nunca respondí. Me gradué a los 22 años con honores. Fui ascendido 2 veces en mi trabajo en el campus. ¿Mi verdadera familia? Son los que elegí. Los que nunca me hicieron rogar por un lugar en la mesa. Si disfrutaste este vídeo, por favor presiona el botón de suscripción. Realmente ayuda al canal y nos ayuda a traerte más y mejores historias. Gracias.